tenemos algo que venimos hablando, y es que la casa celebra. Cada fin de semana celebramos el regreso de muchos, pero también tu regreso. ¿Y por qué no hoy hacemos fiesta? Porque dice al que está a tu lado, bienvenido, qué bueno verte, qué bueno que estás con nosotros. Si ya lo saludaste, saluda al que está atrás, pero no pierdas la oportunidad de saludar a alguien esta mañana y celebrar. La idea es celebrar el regreso, celebrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, celebrar que hoy disfrutamos de una relación que, como vimos la semana pasada, muchos antes de Jesús no pudieron disfrutar este mismo tipo de relación. Y quisiera hoy compartir el segundo tema de esta serie. Les había platicado que íbamos a hacer un recorrido a lo largo de la Biblia en momentos cruciales, en momentos importantes, donde justamente nosotros vamos a aprender y valorar todo lo que ganamos gracias a Jesús. Esta relación restablecida, esta reconciliación que se dio gracias a Jesús. Y pues bueno, Romanos capítulo 5, versículo 12 es muy interesante, amigos. Lo vamos a ver en pantallas. Lo quiero que lo lean conmigo ahí, o lo vayan leyendo también. Yo lo voy a leer en voz fuerte o con micrófono. Y dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Porque todos, ¿qué? Pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se les tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, diga conmigo, un símbolo. Es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Como vimos la semana pasada titulé el mensaje Interferencia, porque cuando Adán y Eva caen en el Edén ocurrió interferencia. Hubo interferencia, la señal fue interferida, la comunicación fue interferida entre Dios y la humanidad. Entonces, este plan de reconciliación, este as debajo de la manga que te he hablado en este último tiempo, se pone en marcha. Y me gustaría llevarte en este recorrido al segundo evento crucial de esta serie. El segundo evento crucial que nos deja entrever una relación y una comunicación interferida y afectada por el pecado. Ya lo vimos la semana pasada, vamos a avanzar al siguiente momento. Porque no solamente fue interferida la comunicación, sino que ahora no tenemos señal. Así es como he titulado este mensaje, No tengo señal. Yo sé que también es incómodo no solo que se interfiera nuestra comunicación o que sea interferida, sino que además ya no tenemos señal. No sé si has tenido la oportunidad de estar en algún pueblo, en algún lugar de escasa señal y de repente tu celular nomás no agarra. Es una desesperación cuando quieres comunicarte con personas y no hay señal. Bueno, ahora no solamente por Adán y Eva está interferida la comunicación, sino que ahora no hay señal. No hay señal, y esto lo vamos a ver. El segundo evento crucial en este recorrido que vamos a hacer esta mañana está en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante dice que el Señor vio la magnitud de la maldad y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre, escucha bien esta afirmación de la Biblia, era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. La semana pasada te preguntaba, ¿cuántas veces crees tú que le hemos lastimado el corazón a Dios? ¿Cuántas veces crees que la humanidad ha afectado, lastimado, herido el corazón de Dios? Esta es una de tantas veces que Dios se sintió decepcionado y triste. ¿Qué ocurrió? El versículo 7 dice que entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero el versículo 8 es maravilloso, amigo. Estoy seguro que no te lo esperabas. El versículo 8 dice: pero Noé encontró favor delante de Dios. Noé encontró favor. Ya la pregunta no es ¿por qué Dios va a destruir a la humanidad? Ya vimos que la señal fue interferida, ya vimos que no hay señal inclusive en esta comunicación con Dios de la humanidad y Dios. Ya entendimos que se le partió el corazón a Dios, que Dios decide exterminar a la humanidad.
se arrepiente de haber creado al hombre, pero también va a matar absolutamente todo ser vivo. Pero la pregunta, amigos, realmente importante es: ¿quién es Noé? ¿Y por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? ¿Por qué Noé es favorecido por Dios? Este versículo 8 nos brinca porque estamos hablando de destrucción, pero de repente aparece un rayito de esperanza para la humanidad. Y esto lo describe así la Biblia. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, era un hombre intachable. Dice la Biblia que era la única persona intachable que estaba en ese momento. Es increíble, amigos, porque cuando la señal fue interferida, cuando de plano no había señal, uno de ellos sí pudo tener, y ese es Noé. Noé sí tenía señal, tenía una comunicación, dice la Biblia, íntima con Dios, cercana a Dios. Entonces Dios le dice: Noé, construye una barca, voy a hacer que llueva un diluvio y voy a exterminar todo lo que no entre en esa barca, todo ser vivo. Esto era una cosa de locos para el contexto que quizá ya conoces. No llovía en ese tiempo. Obviamente esa instrucción era descabellada, nadie se podía imaginar que iba a llover, mucho menos que un diluvio iba a caer. Nadie creyó a las palabras de Noé cuando hablaba de arrepentimiento, pero él y su familia entraron en esa barca. Y podemos darnos cuenta que en este momento, amigos, hay esperanza. A pesar de que Dios está hablando de destrucción, hay esperanza para la humanidad. Y nos vamos a dar cuenta que esto va a ser una situación cíclica, se va a estar repitiendo. La esperanza de Dios sobre la humanidad va a recaer muchas veces en un hombre. Hoy estamos hablando de Noé, anteriormente era Adán, hoy es Noé. Y vemos que este turno le toca ahora a Noé, y con Noé se abrió una luz de esperanza para la preservación de la humanidad, pero también de reconciliación con Dios. Porque ¿qué pasa cuando algo en tu refri comienza a pudrirse? ¿Tú solamente sacas lo que se está pudriendo o te percatas que se está contaminando todo? Porque una fruta prohibida comienza a contaminar otras frutas. Entonces de raíz tienes que sacar todo lo contaminado para poder preservar las mejores condiciones de tu refrigerador. Lo mismo estaba queriendo hacer Dios: preservar la humanidad por medio de un hombre justo, intachable, y con esto reconciliarnos. De esta manera poder lograr esa reconciliación. Vemos que llovió durante 150 días, Noé ya está en la barca y de repente Dios se acordó de Noé, se acordó de su familia, se acordó de los animales que estaban en la barca y envió un viento que separó las aguas. Comenzó a retirar las aguas del diluvio, comenzaron estas a retirarse. Y una vez abajo de la barca, una vez Noé y su familia a salvo, Dios promete nunca más volver a destruir a la humanidad. Dios decide hacer un pacto, pero sobre todo, amigos, Dios decide darle un voto de confianza a la humanidad. Dios le da un voto de confianza a la humanidad. Decide apostar por el ser humano y ahora Noé es el referente de ese nuevo comienzo. Porque Dios lo hizo, destruyó a todo ser vivo. Los únicos que se salvaron fueron los que estuvieron en esa barca. Y vemos que entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Les va a decir: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales se van a someter a ustedes porque ustedes son su autoridad. Ustedes están aquí para reinar. ¿Y a poco no recuerdas esas palabras que le dijo también a Adán y a Eva en un momento? Cuando los puso a ser señores de la creación, a estar en autoridad sobre todo ser vivo. Parece que es un nuevo comienzo. Parece que Dios en esta exterminación de los seres vivos va a preservar la vida de un hombre y su familia, y con él va a comenzar otra vez en este plan. Va a hacer un voto de confianza, va a hacer un pacto con Noé, lo va a bendecir, lo va a poner como señor de toda la creación junto con su esposa y su familia. Les dice que ahora todo el alimento es permitido para que ellos obviamente se alimenten, puedan desarrollarse. Les dio los granos, las verduras, y todo parecía estar bien. Adán y Eva fallaron, pero ahora tenemos a Noé. Ahora tenemos a Noé, pero ¿qué creen? No pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo para que la humanidad volviera a fallar. Dice la escritura que después del diluvio Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Di conmigo: oh cielos, esto huele mal. Un viñedo.
esto huele mal. Un hombre que no se supo medir en las copas de vino que tomó. Un hombre que se emborrachó hasta perder la conciencia. Un hombre que quedó expuesto ante la maldad del corazón humano, porque eso es algo que quiero precisar, amigos. Una vez que entró el pecado se quedó para siempre. Adán y Eva permitieron la entrada al pecado y el pecado se va a quedar y nunca se ha ido. Hay un ápice de esperanza con Noé y su familia, pero Noé es irresponsable, toma de más, se emborracha. Y la Biblia nos muestra que uno de sus hijos, inclusive el menor, Cam, va a ver la desnudez de su padre y se la va a contar a sus hermanos. Muchos teólogos y estudiosos refieren que cuando la Biblia nos muestra que alguien conoció a otra persona, se está refiriendo de manera sexual. Hay teólogos que dicen que Cam abusó sexualmente de su padre. Entonces Noé despierta, tiene conciencia de lo que ocurrió, le cuentan lo que pasó y va a maldecir a este hijo y a su descendencia. Los va a maldecir y le dice: maldito sea Canaán, que es el hijo de Cam, que seas el más inferior de los siervos para con sus familiares. Yo sé que en este viaje de repente distinguimos que Cam fue el que cometió la maldad, pero la realidad es que Noé también es responsable de esto. Noé también es responsable de este fallo. Entonces, amigos, vamos a estar viendo un patrón que se repite, porque Noé, al igual que Adán, también falló. Y ahora, esa es la pregunta que nos brinca. ¿Y ahora qué va a pasar? Si las fichas, si las apuestas estaban sobre Noé y Noé se nos cayó, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Quién nos va a salvar? Como decíamos la semana pasada, cuando citábamos a Chapulín Colorado. ¿Quién podrá ayudarnos? Entonces era la oportunidad perfecta para que la humanidad tuviera un nuevo comienzo, que la comunicación fuera restablecida, que la reconciliación con Dios se lograra, pero no sucedió así. Estoy seguro que en tu corazón comienzas a sentir impotencia, comienzas a sentir frustración, porque muchos momentos antes aparentemente se pudo dar la reconciliación, pero no se estaba logrando. Entonces avancemos en nuestro recorrido y al avanzar vamos a encontrar la época de los patriarcas, que ahí distinguimos a un hombre llamado Abraham. Abraham, de hecho, es el padre de esta nación de Israel. Se considera así porque Abraham fue realmente el que Dios bendijo para que se multiplicara, para que fuera una descendencia grande. Lo va a bendecir de esta manera y le va a decir que él va a tener descendientes y va a ser de él una nación. Abraham va a tener un hijo, es el hijo de la promesa, llamado Isaac. Isaac va a tener otro hijo que se va a llamar Jacob, y Jacob va a tener 12 hijos. Si avanzamos en nuestro recorrido, nosotros vamos a llegar a este momento. Nos brincamos a los patriarcas y uno de los hijos de Jacob, su nombre es José. Y José va a llegar a Egipto no por coincidencia. Y le hablamos la semana pasada que todo lo que Satanás un día quiso hacer en nuestra vida, hacernos daño, Dios puede transformarlo para bien. Y es así como lo describe la Biblia. José le va a decir a sus hermanos: ustedes me quisieron hacer daño, pero Dios transformó todo esto en bien. Obviamente entendemos que José fue llevado como esclavo a Egipto. Ahí estuvo sufriendo mucho tiempo, hasta que en un momento Dios abre esperanza y oportunidad. José ahora está gobernando una nación que no es la suya. Sus hermanos que vivían en otra tierra comienzan a sufrir de hambre, llegan a Egipto. Y Egipto, amigos, era una tierra de paso. Di conmigo: tierra de paso. No era una tierra para permanecer, para fructiferar. Esa no era la tierra prometida que Dios le había dado a Abraham como promesa. Pero Israel, ¿qué hizo? Que realmente no era una nación. ¿Qué hicieron los hermanos de José y sus descendientes? Permanecer en Egipto. Crecieron, se reprodujeron en Egipto y obviamente al darse cuenta que eran muchos, los egipcios comenzaron a esclavizarlos. Y es aquí donde quiero llevarte. Es el tercer momento crucial de todo este recorrido, cuando llegamos a este momento, cuando está Moisés liberando al pueblo de Egipto, lo está sacando de esa tierra de esclavitud. Ahora la esperanza de la humanidad va a recaer sobre un hombre llamado Moisés. Ya no es Adán, ya no es Noé, ahora es Moisés. Y quizá nos brinca algo en este momento, amigos. ¿Por qué se dieron los 10 mandamientos? Veíamos en el primer texto que leímos en Corintios, veíamos nosotros cómo hacía esta referencia, en Romanos, perdón, cómo hacía esta referencia Pablo. Y nos decía que antes no había ley, por lo tanto no había que obedecer.
Ahora con Moisés, todas las personas que vivieron desde Adán hasta Moisés no tuvieron nunca una ley para obedecer, pero ahora la ley va a ser dada por medio de Moisés. Dios a través de Moisés. Los 10 mandamientos, amigos, se van a dar. ¿Y por qué los 10 mandamientos? Es momento de entender que los 10 mandamientos nunca se dieron con la idea de que nos podemos ganar el cielo si los cumplimos a la perfección, si no fallamos. De hecho, también Romanos capítulo 5, versículo 20, que es todo lo que hemos estado leyendo, dice: la ley de Dios, y eso va a estar en pantallas, fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. De la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, ¿qué pasaba? Más abundaba la gracia maravillosa de Dios. La ley vino para, de alguna forma, ayudarlos moralmente a cumplir, a vivir, a disfrutar la vida, pero nadie pudo cumplirla. Entonces la ley expone la debilidad del ser humano, pero también tuvo como propósito esta ley que la gente se diera cuenta la magnitud de su pecado. El pacto entonces que Dios hace con Israel en el monte Sinaí es realmente mucho más grande que inclusive este momento en el que Dios da la ley. Pero este aspecto fue más dramático. Cuando Dios le da la ley, no sé si ustedes lo recuerdan, hubo tronido, ¿no?, en el cielo, hubo realmente relámpagos, hubo algo. Eso fue realmente espeluznante ver cuando Dios da la ley a Moisés, cuando Dios escribe en tablas de piedra la ley. Y vemos que la ley ahora opera, está entre nosotros, y lo que va a hacer la ley, amigos, es hacernos visible una cosa, y es el sacrificio. Di conmigo: el sacrificio. Es importante que nosotros lo veamos, lo distingamos. ¿En qué momento el sacrificio se volvió tan importante? Porque Noé ya sacrificaba. Cuando Noé bajó de la barca y estaba a salvo, sacrificó a Dios. Ya existía esa costumbre de sacrificar, pero ahora con la ley se va a volver algo imprescindible. Tiene que ser algo realmente importante. Entonces la ley nos hace visible el sacrificio, el cual era dado debido a que Dios e Israel sabían que era imposible, amigos, mantener la ley perfectamente. Y ellos debían depender ahora del sacrificio de una víctima inocente como sustituto por la culpa de quebrantar la ley. Israel va a comenzar a familiarizarse con el concepto de sacrificio, es decir, como no puedo, me sacrifico o sacrifico a alguien. Como no puedo cumplir la ley, voy a sacrificar algo que venga a ser el sustituto de mi error. Entonces la ley nos va a revelar el carácter de Dios y va a exponer nuestro pecado y nos está preparando. ¿Para qué nos está preparando la ley, amigos? ¿Por qué creen que Dios dio la ley? ¿Solamente porque sí, para hacerla difícil, para que el examen se pudiera más complicado, para probar la inteligencia del hombre? No, la ley fue puesta para mostrar el carácter de Dios, para exponer nuestro pecado y nuestra debilidad, pero sobre todo nos invita a preparar una espera, y esa espera es en Jesús. Si la ley fue puesta en nuestra vida, fue para poner los ojos no en la ley, sino en aquel que va a salvarnos de la ley. Para poder esperar a un Salvador, a alguien que sí va a poder con la ley y que nos va a hacer libres inclusive de la misma ley. Por lo tanto, es un espejo, lo cual nos muestra nuestras fallas morales, pero también la necesidad de un Salvador. El plan de reconciliación, amigos, ahora sí va mostrando rasgos. Yo te decía la semana pasada que no quería contarte mucho acerca de este plan, que lo íbamos a ir descubriendo. Ahora ya vamos distinguiendo algunos asomos, algunos rasgos de este plan maravilloso. Lo vamos comprendiendo de mejor manera. Entonces la relación y la comunicación no solamente está interferida, sino que además hay un aspecto que pocos visualizan también. Creo que esto no se predica muchas veces y es muy importante, porque en el tiempo de Moisés otra vez ocurrió un momento de esperanza. No solo es cuando los saca de Egipto, no, amigos, ahí comienza un nuevo proceso con el pueblo, pero hubo un momento importante donde la relación pudo restablecerse. ¿Les ha pasado que traen su celular y de repente se ponen cerca de un árbol y ya están agarrando? Pero agarran y no agarran, y es una sensación como de ya, que llegue el WhatsApp de mi novio, pero no llega, porque no estás teniendo completamente señal. Bueno, amigos, hubo un momento en el tiempo de Moisés donde estuvieron a punto de lograr tener señal, pero ¿qué creen?
el pueblo decidió rechazar tener una relación con Dios. El pueblo fue el que dijo, no, ahorita no, sigamos sin señal. Esto está en Éxodo capítulo 20, versículo 18. Dice que cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. ¿A qué? Se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Pocos visualizamos este momento, pero este momento es crucial, amigos, y definitorio en nuestra relación con Dios. Porque a partir de este momento nunca más Dios va a hablar directamente al pueblo. Nunca más. Va a utilizar a líderes espirituales como los sacerdotes. Va a utilizar inclusive a profetas más adelante. Pero nunca más va a volver a hablar directamente al pueblo. Lo va a hacer siempre por intermediarios. Por personas que sí van a pagar el precio, por personas que van a tener que subir al monte como lo hizo Moisés, por personas que sí van a estar dispuestas a escuchar a Dios de manera directa. Entonces este fenómeno maravilloso donde hubo relámpagos le provocó miedo al pueblo y en vez de acercarlo, ¿qué pasó? Los alejó, se mantuvieron ellos de lejos, a distancia, rechazaron cualquier relación. El decirles, háblanos tú, lo que Dios te diga y nosotros vamos a oír. Es triste y lamentable, amigos. Eso fue realmente desolador, porque no duraron ni tantito, ni unas semanas cuando dejaron de escuchar a Dios, cuando dejaron de escuchar a Moisés. Y nos damos cuenta que entonces, amigos, el sistema también falló. La ley falló. No tardaron ni unos días para ya tener ídolos y comenzar a adorarlos. Moisés también, a pesar de que disfrutaba de una relación íntima y cercana como Adán, como Noé, ¿qué creen? También falló. Moisés también falló delante de Dios. Hay un momento donde él golpea la roca y donde ese error le va a prohibir poder entrar a la tierra prometida. Ya no era el líder que necesitaba Israel, porque era un líder cansado, era un líder que ya sentía mucha carga, era un líder que estaba como un cartucho quemado. Realmente nada bueno podía venir de Moisés. Muchos asumen que Moisés estaba sufriendo un duelo, que era la muerte de su hermana, pero no supo manejar ese duelo, se llenó de ira. Y cuando tú no hablas lo que sientes, no expresas cómo te sientes, te vas enfermando por dentro. Y la enfermedad que causa la amargura por alguna pérdida que has tenido va a provocar que justamente muestres tu peor versión en el momento más importante. Por eso es importante hablar de nuestros fracasos, por eso es importante hablar de lo que nos duele, por eso es importante tener inteligencia emocional, porque en el peor momento vamos a sacar la peor versión de nosotros. Moisés golpeó la roca cuando Dios le dijo que solamente la tocara, y ese momento quedó marcado para la historia. Y vemos que Moisés ya no es el líder que Dios necesitaba y va a levantar un hombre llamado Josué. Y Josué es quien va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Entonces el sistema falló el pueblo. Pero lo más importante, amigos, lo más importante es que una generación entera de israelitas murieron en el desierto porque no estaban listos para poder entrar a la tierra prometida. Yo no sé si te das cuenta todo lo que hemos recorrido hasta este momento y solamente podemos hablar de fracasos. Solamente podemos hablar de destellos de esperanza, pero que se convirtieron en tinieblas de un momento para otro. Y una vez más, amigos, sin Moisés, ¿qué va a pasar? La pregunta vuelve a surgir y es, ¿y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, ¿quién va a ser esa persona que va a intentar restablecer esta relación con Dios? ¿Quién va a ser esa persona que va a conducir al pueblo? Y nos vamos a acercar ya a ese último momento, amigos. Estamos llegando a la parte final de este recorrido. Espero que haya sido importante este recorrido para que tú visualices todo lo que ha costado poder disfrutar de una relación con Dios en este tiempo. De esta manera tan increíble. Entonces, este último momento, pues tenemos que entender que Josué es quien introduce, como ya lo dije, al pueblo a la tierra prometida. Dios les exige que ellos no se relacionen con ninguna cultura, con ningún otro pueblo, que no adopten sus costumbres, que no se mezclen con otras culturas, que los hombres no se casen con mujeres de otros pueblos. Eso es lo que va a exigir Dios de ellos. Pero ¿qué pasó? Todo lo contrario. En ese ínter de entrar a la tierra prometida, obedecieron a Dios, pero una vez
que tuvieron posesión de la tierra prometida, ahí se descompuso todo. Ahí comenzaron a mezclarse con otras culturas, ahí comenzaron a adoptar los dioses de otras culturas. Y esta nueva época, amigos, la conocemos como la época de los jueces. Esta nueva época es bastante triste y desolador lo que vamos a leer a continuación, lo que vamos a entender a continuación. Esta época de los jueces realmente se me figura como cuando en la película de Harry Potter venían los mortífagos, ¿se llamaban? Dementores, perdón. Los dementores llegaban. Ya los fans de Harry Potter me están maldiciendo. No, los dementores llegaban y ponían en tinieblas todo. Así se puso esta época, súper llena de tinieblas. El libro de los jueces, amigos, contiene la historia de todo lo que transcurre desde Josué, desde la muerte de Josué. Josué cumplió cabalmente con su promesa, introdujo al pueblo a la tierra y murió, viendo que ese pueblo ahora era dueño de una tierra, de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Entonces este libro nos abarca desde la muerte de Josué hasta la judicatura, o por así decirlo, el tiempo de liderazgo de Samuel. Y prácticamente estamos llegando, después, la siguiente semana vamos a hablar de la época de la monarquía, que se va a instalar entre Samuel y todo lo que ocurra después. Se llama el libro de los jueces porque sus protagonistas desempeñaban el cargo de jueces. Un juez era idéntico a alguien que gobernaba y reinaba. Todo el Antiguo Testamento, cada vez que se ve la palabra juez o el verbo juzgar, es sinónimo de reinar o de rey. Entonces fueron realmente caudillos del pueblo, esos salvadores o libertadores. De hecho, el término de juez es libertador, salvador. Eran caudillos que estaban librando batallas que el pueblo de Israel estaba teniendo porque estaban siendo sometidos por otros pueblos. Ahora la esperanza va a recaer en distintos hombres. Ya no solamente estamos hablando de Adán, de Noé, de Moisés, sino ahora de más hombres que Dios va a levantar en ese tiempo, inclusive mujeres que van a ser conocidos como los jueces. Dios solía llamarlos directamente en un momento de dificultad, de necesidad, para que liberaran a su pueblo de los opresores. Y una vez liberados de sus enemigos, seguían desempeñando, amigos, un ciclo. Ese ciclo de pecado que muchos así lo han precisado. Pero antes de hablar del ciclo de pecado, es también importante precisar que estamos hablando de una época de 480 años. 480 años donde nosotros vamos a distinguir todo lo que va a ocurrir para el pueblo de Israel. Entonces, la tierra prometida ya estaba bajo sus pies, ya tenían un terreno para ellos, pero comenzaron a hacer todo lo que Dios les pidió que no hicieran. Comenzaron a llenarse de otras culturas, comenzaron a mezclarse con otras culturas, a adoptar los dioses de otras culturas. Y entonces comienza ahora sí este ciclo de pecado. Este ciclo de pecado consiste en lo siguiente: Israel decide dejar a Dios completamente. El pueblo de Israel decide abandonar a Dios, decide olvidarse de Dios, decide no escuchar a Dios. Y entonces Dios va a permitir, escucha bien, va a permitir que el pueblo de Israel sea sometido, sea derrotado, sea subyugado por otros pueblos. Continúa el ciclo cuando Israel, una vez que está sometido, va a pedir liberación. Así como también pidió en Egipto, ahora lo va a hacer también en su propia tierra. Esto está de locos, amigos, porque en su propia tierra ya estaban siendo sometidos, estaban siendo subyugados y están ahora clamando y diciendo: Dios, perdónanos, no lo volvemos a hacer, ayúdanos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Dios los escucha su ruego y levanta jueces, levanta esos caudillos. Algunos fueron civiles, otros también héroes militares, pero estos guiaban a Israel a la victoria y les quitaba a los opresores de encima, a todos los que estaban subyugando al pueblo de Israel. ¿Y qué crees? Como todo ciclo, pues otra vez Israel pecaba. Ya le vi a algunos la cara de: no estamos tan lejos de ahí, amigos. No estamos tan lejos de esa realidad. No estamos tan lejos de ese contexto, porque nosotros también repetimos este ciclo. Y si te das cuenta, el pecado desde que entró nunca se ha ido. Pero no cabe duda que tenemos nosotros mucha frustración. Este ciclo es importante porque nos deja ver algo maravilloso.
Antes de poderte explicar esto, que estoy seguro que te va a encantar, es que 14 jueces se levantaron. ¿Cuántos? La esperanza de Dios en la humanidad recayó también en 14 jueces que pudieron ayudar a restablecer la relación. Pero nos damos cuenta que pese a todo, Dios, pese a todo, el pecado, la rebelión del pueblo, Dios compasivamente libró a su pueblo en todas las áreas geográficas que se ubicaba el pueblo. Dios fue fiel en escuchar al pueblo a pesar de su pecado. Dios se mantuvo ahí escuchando cada vez que ellos necesitaban liberación, pasando por alto su rebelión, pasando por alto su rechazo, y va a levantar 14 hombres, 14 jueces. Pero el último versículo resume realmente lo que es el tiempo de jueces. Dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso digo que esta época es de las más oscuras de toda la historia de Israel, porque no había quien los pudiera conducir. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué, ya no habían líderes que pudieran ayudarlos. Se levantaban esporádicamente, pero solo para liberarlos. Pero amigos, lo que quiero que entendamos de esto es que ninguno de ellos, ninguno de los 14 pudieron erradicar el pecado en Israel. Ninguno logró erradicar y exterminar el pecado en Israel, como tampoco Noé lo pudo hacer, como tampoco Moisés lo pudo hacer. Entonces, como bien notamos, los jueces solo fueron determinantes para liberar de la opresión. Sin embargo, ninguno de ellos pudo erradicar ni acercar al pueblo al corazón de Dios, erradicar el pecado y acercarlos al corazón de Dios. Jueces es fascinante, amigos, desde esta óptica, donde nos damos cuenta de dos aspectos. Uno, vemos los actos violentos de los hombres en contra de los enemigos y compatriotas. Si tú crees que solamente los pueblos que estaban cercanos a Israel eran los malos, no, amigos. En la época de los jueces, el mismo pueblo de Dios fue gandalla. El mismo pueblo de Dios hizo cosas realmente horribles en contra de sus enemigos y de sus compatriotas, con la aprobación o sin la aprobación de Dios. ¿Sabes qué pasó en esta época? En esta época la religión los enfermó, los cegó, los confundió por completo. Y es que ya estamos viendo algunos rasgos, y estos rasgos nos dejan ver que la ley que fue instaurada en el tiempo de Moisés fue malinterpretada. No entendíamos, y apenas escuchaba un mensaje que me ayudó mucho a entender esto. La malinterpretación ocurre cuando tú no conoces al que contó la historia. Cuando tú solamente lees de manera textual un libro, pero no sabes quién es el autor. Lo que ocurrió en ese tiempo es que la gente, como no se relacionaba con Dios, no conocía al autor de esa ley. Y malinterpretaron el mensaje del autor porque no quisieron conocer nunca al autor. Y yo sé que hay veces que yo suelto una broma y los que me conocen saben que yo soy bromista, pero quien no sabe que yo soy bromista se lo toma tan en serio que dice: ay, qué grosero. Pero es porque no me conocen. Toda la gente en este tiempo nunca conoció a Dios y siempre malinterpretaron la ley. Usaron la ley a su conveniencia para inclusive cometer actos realmente deshonestos sobre otras personas, con o sin la aprobación de Dios. Otro aspecto interesante es que Dios va a usar líderes quienes en algunas ocasiones, di conmigo, en algunas, hacen la voluntad, pero en otras siguen su propio impulso pecaminoso. Amigos, yo te decía, no estamos tan lejos de este contexto, porque hoy en día Dios sigue usando personas imperfectas que a veces hacen la voluntad de Dios, pero a veces siguen su impulso pecaminoso. Pero quizá la época más interesante, o lo que podemos resaltar de esta época, lo más fascinante, es podernos darnos cuenta que el pecado, amigos, nunca ha sido un obstáculo. Nunca ha sido un obstáculo para Dios. Vemos a Dios resolver la problemática con su obra providencial a pesar del pecado humano. No hay demostración más increíble de paciencia de parte de Dios y este largo sufrimiento de Dios durante todos estos periodos de inestabilidad.
Podemos darnos cuenta que sí, Dios utilizaba gente imperfecta. Podemos darnos cuenta que sí, la gente malinterpretó el mensaje de Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios fue paciente y Dios esperó largamente. Supo esperar el sufrimiento de una manera larga durante todo este periodo de inestabilidad. Cada vez se abría más la brecha entre Dios y el pueblo. Y llegamos a la conclusión de este mensaje, y es que todos fallaron. Di conmigo, todos. Todos fallaron, todos se equivocaron. Hoy hemos visto 3 momentos cruciales y precisos, muy singulares. 3 temporadas donde se hizo un esfuerzo para que la humanidad corrigiera el camino y volviera al corazón de Dios. Sin embargo, son 3 temporadas llenas de fracasos y desilusiones. La siguiente semana termino este mensaje, esta serie. Vamos a hablar de la época de los reyes, de los profetas, y de un periodo que no es conocido por muchos, pero este periodo le llaman la época de silencio, donde Dios ni siquiera habló durante 400 años. Tengo que preguntar, es la pregunta obligada: ¿por qué celebramos tanto cada vez que alguien nos visita? ¿Por qué nuestro corazón se llena de tanta alegría cuando te vemos llegar? Porque nos damos cuenta a través de todos estos momentos cuánto costó, cuánto sufrió Dios, cuán complicado fue para que nuestra relación fuera cercana con Dios, para que pudiéramos disfrutar de esa relación íntima y accesible con Dios. Yo quiero tan solo contrastarlo, y lo voy a hacer en cada mensaje. Voy a contrastarlo todo con Lucas capítulo 15. ¿Alguien se le ha perdido algo muy valioso? Levánteme su mano. ¿Se llaman Carmen? Porque se les perdió la cadenita. Un día yo estaba en Estados Unidos con mi familia. Ya les había contado en algún momento pero esta sí fue yo creo de las más impactantes para mí. Yo estaba enfermo, estaba harto de estar ahí porque me provocaba alergia la ciudad en la que estábamos. No mejoraba, yo ya me quería ir. Ese año hicimos el viaje en carro y recuerdo que ya quería regresar a Texcoco. Ya quería regresar, estaba muy harto de lo que estaba viviendo, y de repente comienzo a buscar las llaves del carro. No, a ver, aquí, es que yo me acuerdo que las dejé aquí, pero en eso me acuerdo que un día antes yo había sacado una bolsa de basura de este pelo. Yo dije, híjole, y en Estados Unidos la recogen diario, no es como aquí que todavía puedes buscarla y sigue ahí la bolsa de basura después de 7 días cuando se le ocurre el camión de la basura pasar. Y entonces yo dije, no, se fue, no, yo ya estaba, pero que me llevaba, no Dios, sino el otro. Entonces yo estaba muy incómodo, estaba preocupado, ya me quería regresar. Esto hacía que se prolongara más la estadía en ese lugar. Y recuerdo que eso empecé a buscarla desde la mañana. Yo dije, en el día va a aparecer. La buscaba donde creía y no aparecía. Llegó la noche y nomás no la encontraba. Entonces mi cuñada me dijo, oye, pues tranquilo, ¿por qué no? Pues vamos con... Hay personas allá que se dedican a sacar el modelo exacto y perfecto de tu carro. Me dijo, pues nada más vas a pagar como 5,000 pesos. Y yo dije, bueno, pues ya me quiero regresar, no pasa nada, son 5,000 pesos. Sí, como 5,000 pesos. Mi esposa dijo, no, Aaron, no te creo, ¿cómo crees que vas a gastar 5,000 pesos en una llave? Ya saben las esposas cómo en tiempos de angustia se vuelve más complicada la espera. Te la complican más. Si hay angustia, te devuelven mucho más la angustia, ¿no? Te la hacen más grande. Entonces yo dije, la tengo que encontrar. No puedo gastar 5,000 pesos en una llave. Y de repente, en un tiempo de frustración, de completa frustración y decepción, me senté así, sin esperar nada de la vida. Me senté, vi al suelo derrotado.
no, sí. Meto mi mano y en eso empiezo a escuchar. Ay, Diosito. La agarré, la vi y te prometo que le hice así. Lo dramatizo mucho, pero neta fue así. Ya me quería ir, amigos. No iba a pagar 5,000 pesos por una llave. Cuando la vi, dije, alabado sea el Señor. La besé, le dije, chiquita, mi amor. Y desde ahí se me han perdido muchas veces más. Pero, ¿alguien ha perdido algo muy valioso? Lucas capítulo 15 dice, ¿qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se dio cuenta que se perdió una de ellas? Yo sé que muchos dirían, pues hay 9. Ya no son 10, pero quedan 9. No, amigos. Esta óptica de un teólogo nos ayuda a entender mucho mejor lo que pasó, lo que Jesús está queriendo enseñar. Este teólogo asume que posiblemente estas 10 monedas era lo que completaba un collar muy valioso en ella. Y si en un collar no hay una de esas monedas, ya no tiene el mismo valor y ya no se puede usar ese collar. Así de importante era esto para esta mujer. Era un adorno preciado y hace que la pérdida se sintiera aún más fuerte. ¿Qué va a pasar? Dice la Biblia, de inmediato prenderá las luces, se pondrá a barrer y va a buscar incansablemente por todos los rincones hasta encontrarla. En un sentido, amigos, los perdidos pertenecen a Dios, lo sepan o no. Tú le perteneces a Dios siempre, cuando te pierdes, pero también cuando estás en la casa. Tú nunca dejas de ser de Dios como esta moneda nunca dejó de ser de esta mujer. Era su moneda, aunque no la tenía en ese momento, era su moneda. Lo mismo pasa con los perdidos. Pertenecen a Dios, lo sepan o no. Y esa moneda de plata que estaba extraviada, lo estaba, pero aún así tenía dueño. Según un teólogo llamado Barclay, muchas de las personas religiosas de los días de Jesús, escucha bien, creían cosas diferentes e incluso tenían un dicho que decía, habrá más gozo en el cielo por un pecador que sea destruido ante Dios. La semana pasada, cuando hablamos acerca de la oveja perdida, te puse lo que se hablaba por los maestros de la ley y decían, nunca compartas el conocimiento de Dios a los impíos, que nadie enseña a los pecadores acerca de Dios. Esto solamente es para los justos, para los que no pecan. Ahora, otro pensamiento de la época es que hay más gozo en el cielo cada vez que alguien se ha perdido y está siendo destruido ante Dios. Aunque no lo creas, así era ese pensamiento. Y dice el versículo 9 por último, y cuando la encuentre, esta moneda que está perdida, invitará a sus amigas y vecinas y les dirá, vengan a mi casa, alégrense conmigo, yo encontré la moneda que había perdido. De la misma manera, los ángeles de Dios, ¿se acuerdan la expresión de la época? De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Yo quiero solamente terminar este mensaje diciendo, si el cielo hace fiesta, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Si el cielo celebra cuando alguien se vuelve a Dios, ¿por qué nosotros no habríamos de hacer fiesta en la tierra? Creo que es tiempo, amigos, de celebrar y celebrar y celebrar, porque sabes, tú y yo hemos sido en un momento esa llave que se le perdió. Tú y yo hemos sido en ese momento esa moneda que se perdió, que sin ti está incompleta la obra. Escucha bien, sin ti está incompleta la obra de Jesús. Eres tan valioso para Jesús que sin ti no se siente completamente feliz. Y cuando tú vuelves a casa, cuando tú vuelves a Dios, cuando tú vuelves a sus brazos, el Padre se siente completamente feliz.
Ahora, nosotros estamos en casa, pero faltan muchos más por entrar a la casa. Nuestro trabajo, amigos, es celebrar el regreso de tantas personas que se le han extraviado a Dios, que han provocado que Dios sufra. Pero algo que nunca tienes que perder de vista es que, aunque están extraviados, le siguen perteneciendo a Dios. Y Dios no va a desistir hasta encontrarlos, porque Dios es quien va al encuentro de los pecadores. Dios es quien va a nuestro encuentro. Amigos, costó mucho trabajo. Todos fallaron, pero el plan está puesto en marcha. Y la esperanza de un Salvador está ahora en el corazón, en nuestro corazón. Y yo sé que te estás saboreando este desenlace, porque cuando Satanás creyó que había vencido en el Edén, Dios había puesto el plan en marcha para exhibir, para humillar a aquel que un día nos quiso hacer daño. Nunca esperó que Dios iba a sacar algo bueno de eso. Adán falló, Noé falló, Moisés falló y tantos jueces fallaron. Pero viene Jesús. Viene Jesús, el que no va a fallar, el que va a hacer que la relación sea restablecida, el que va a permitir que no tengamos que andar buscando debajo del árbol, tan solo le digamos: papá, te quiero buscar, me quiero relacionar contigo, quiero entregarte mi corazón, quiero relacionarme contigo. La línea está abierta gracias a Jesús. Así que, amigos, yo quiero invitarlos esta mañana a que nos preparemos.